Hola amigos de MarioCode, ahora vamos a ver cómo nosotros podemos conectar tres aplicaciones. La primera aplicación va a ser Elementor, ¿no? Donde nosotros vamos a integrar con formulario con widget. La segunda aplicación va a ser Google Cloud, donde vamos a hacer la integración de dicho formulario con nuestra base de datos y lo vamos a hacer con Drive, ¿no? Vamos a aterrizar la data en un Google Sheet. Entonces aquí tenemos lo que es el diagrama de arquitectura de Elementor, Google Cloud y Google Sheet. Nuestro objetivo final, ¿cuál es? Va a ser que el usuario ingrese mediante el formulario de Elementor dentro de nuestra página web, ingrese sus datos, sea un nombre, de repente algún correo, alguna dirección, y esos datos almacenados se van a enviar directamente a Google Sheet que nosotros tenemos en la nube. Una vez que tengamos los datos almacenados en Google Sheet, ¿no? Nuestro administrador de base de datos o database lo va a poder validar. ¿Ya? Entonces, dentro de WordPress tenemos lo que es el plugin de Elementor. Entonces, Elementor como maquetador, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Se va a requerir del plugin de ElementKit dentro de la familia de Elementor. Además, se va a trabajar con el widget de formulario o form. Respecto a lo que es Google Cloud, vamos a crear un nuevo proyecto. De hecho, nosotros inicialmente tenemos que registrarnos dentro de la plataforma de Google Cloud. Nos registramos con el dominio, vamos a verlo, y cuando ya tenemos nuestra cuenta con nuestros credenciales, vamos a crear un nuevo proyecto. Punto número 2, registrar una aplicación en el proyecto. ¿Cuál sería esa aplicación? Va a ser directamente de Google Sheet. Punto número 3, crear las credenciales de la aplicación. Para nosotros creamos esas credenciales, lo hacemos con el ID cliente. Entonces también con el plugin de ElementKit, donde nosotros vamos a tener esa URL de redireccionamiento. Entonces nosotros vamos a poder crear las credenciales de la aplicación. Finalmente, dentro de Google Cloud vamos a habilitar lo que es el API de Google Sheet. Lo vamos a integrar internamente dentro de Google Cloud, ¿ya? Y al mismo tiempo vamos a verificar que las credenciales de la aplicación sean las mismas que nos ofrece ElementKit. Finalmente en Google Sheet, ya para concluir lo que es toda la integración, vamos a exportar y vamos a validar los datos del formulario. El cliente ingresa sus datos inicialmente dentro de nuestra web page o nuestra página web y nosotros vamos a validar que esté llegando toda la data al Google Sheet. Entonces ahora estamos en WordPress. Recuerden que inicialmente tenemos que instalar lo que es el plugin de ElementKit. Entonces ponemos añadir nuevo y vamos a colocar lo que es ElementKit. ElementKit, Elementor Add-ons o complementos. En nuestro caso ya está activo. Ustedes también recuerden activarlo. Después que lo instalan, recuerden activarlo. Después de haber instalado lo que es el plugin de ElementKit, nos vamos a ir a habilitar una pequeña opción. Ya en ElementKit nos vamos a ir a módulos y vamos a habilitar lo que es Google Sheet for Elementor. Una vez que lo habilitan, recuerden guardar cambios y listo. Entonces amigos, vamos a entrar a una plantilla y internamente vamos a crear un formulario. Inicialmente ponemos añadir nuevo y vamos a añadir una sección. Vamos a abrir aquí sección o section. Nombre de plantilla, vamos a colocar formulario. Ponemos crear. Una vez que lo tenemos creado, tenemos aquí el formulario y vamos a poner editar con Elementor. Aquí estamos en la sección de editar el formulario. Vamos a ir a los widgets y vamos a colocar form. Agregamos formulario, seleccionamos y arrastramos. Ahí está. Entonces ya tenemos nuestro formulario de Elementor. Por defecto te viene lo que es nombre, email y algún mensaje pequeño para que el cliente lo pueda enviar. Nos vamos a quedar con todos los campos que nos ofrecen y nos vamos a ir aquí en la parte final donde dice Google Sheet. En Google Sheet nosotros lo vamos a habilitar y vamos a colocar un nombre, en este caso de la hoja de cálculo. Si nosotros nos vamos a Google Sheet Settings, seleccionamos, tenemos varias integraciones, una de ellas en la parte final, ustedes van a ver Google Sheet for Elementor Pro Form, lo desplegamos y ahí está. Entonces tienen lo que es el Google Client ID y tienen el Google Client Secret y algunos pasos para que también te puedan ayudar en la integración. Listo, entonces ahora nos vamos a pasar a la plataforma de Google Cloud. Para que nosotros ingresemos a esa plataforma podemos hacer lo siguiente. Vamos al navegador y ponemos out y ponemos la primera opción y ahí está. Ingresan sus credenciales y dentro de lo que es un dominio y ya tendrían la cuenta de Google Cloud. Entonces, una vez que hayan creado ya su cuenta de Google Cloud, vamos a seleccionar aquí y ponemos proyecto nuevo. Ya en el proyecto nuevo se colocan lo que es el nombre del proyecto. Entonces pueden colocarlo de repente Mario Database, organización, seleccionan su organización, en este caso va a ser su dominio y la ubicación lo dejamos por defecto. Ponemos entonces ahora crear. Esperamos a que se termine de crear. Una vez que terminó de crear, abrimos, desplegamos la pestaña y ahí tenemos. Seleccionamos el proyecto y ahí está. Entonces ahora lo que vamos a hacer es registrar una aplicación en el proyecto. Nos vamos al menú de navegación y en el menú de navegación vamos a ir a lo que es descripción general. Abrimos el panel y ahí lo tenemos todo el panel dentro del proyecto que hemos creado. Dentro del proyecto nos vamos a ir a las APIs. Dentro de las APIs vamos a colocar ir a la descripción general de las APIs.
Ya, entonces seleccionamos aquí la pantalla de consentimiento de OAuth y vamos a seleccionar lo que es externos, dado que solamente en internos se centra en lo de tu organización. Entonces, como lo tenemos habilitado dentro de Elementor, nosotros vamos a colocar externo. Ya, además que implica que nosotros vamos a usar el formulario para el cliente. Por ende, nosotros necesitamos que sea del tipo de uso externo. Vamos a colocar crear. Entonces aquí ya tenemos completada la información. Por ejemplo, si nos hemos trasladado ya el proyecto, ya que nosotros ya tenemos, que ya está listo, completado con toda la data. Tenemos lo que es información de la aplicación, ¿no? Antes el nombre de la aplicación que inicialmente habíamos colocado, el correo electrónico de asistencia al usuario. Ustedes pueden colocar cualquiera conforme a sus correos de sus dominios. Tienen también para colocar un logotipo de la aplicación, en este caso el logo de la empresa, y si es que de repente quieren editarlo con Photoshop, tienen algunas medidas exactas, es de 120 píxeles por 120. Dominio de la app, te van a solicitar la página principal de la aplicación, ¿ya? Colocan su dominio principal, también una página de políticas de privacidad que lo van a tener dentro de su página, simplemente lo colocan la ruta / política de privacidad. Además te van a solicitar lo que es el vínculo de condiciones del servicio de aplicación. Ese vínculo de condiciones es los términos y condiciones de su empresa, ¿no? Dentro de la página web. Entonces lo colocan también la dirección. Te solicitan además lo que son dominios autorizados. Dominio autorizado 1, colocan el dominio principal y finalmente lo que es la información del contacto al desarrollador. ¿Ya? En este caso me he asignado a mí. Cuando ustedes guardan y continúen, porque son un total de 4 pasos, el segundo paso ya sería respecto a los permisos. ¿Ya? Permisos que ustedes van a solicitar a algunos usuarios que autoricen para el desarrollo de la aplicación. Entonces no hemos agregado de momento algunos permisos, entonces vamos a continuar con el siguiente paso. El punto 2 es acerca de los permisos. Entonces los permisos representan lo que solicitas que los usuarios autoricen para la app y permiten que tu proyecto tenga acceso a tipos específicos de datos privados del usuario de su cuenta de Google. Algunos permisos lo tenemos aquí. Ahí está. De momento nosotros no hemos colocado un permiso. Vamos al siguiente paso. El siguiente paso sería usuarios de prueba. Dentro de los usuarios de prueba es muy importante este paso, dado que nos permite agregar un usuario, ¿no? A un segundo o un tercer usuario para que pueda editar, ¿no? Dicha plataforma de Google Cloud. Ya una vez que agregamos los usuarios, ¿no? Dentro de tu organización, ponemos guardar y continuar. Te brinda lo que es un resumen. Ahí está, de todo lo que hemos ido llenando. Una vez que ya tenemos listo lo que es la pantalla de consentimiento del OAuth, nosotros vamos a pasar a los credenciales. Desde los credenciales, nosotros vamos a crear nuevos credenciales. De las 4 opciones, nosotros vamos a seleccionar la segunda, ID de cliente OAuth, en el cual se va a solicitar el consentimiento del usuario para que tu aplicación dentro de Elementor pueda acceder a sus datos. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos todo lo que es los credenciales completos, toda la información de credenciales completa que actualmente ya está en funcionamiento. Tenemos lo que es el nombre. También te va a solicitar algunos orígenes autorizados del JavaScript. Si es que no lo tenemos, lo podemos dejar en blanco. No es obligatorio en este caso. Entonces, además del JavaScript, te van a solicitar lo que es la URI, que es el identificador de recursos uniforme. Ahora, de repente la consulta es por dónde tienen esa URL, ¿no? Lo obtienen de Element Kits. Element Kits lo tenemos aquí, en el paso número 2. Aquí está. Este es en ambiente de staging y este es en ambiente de producción. Si tienen solamente un ambiente, entonces solamente colocan una URL. Otro dato importante que te va a solicitar dentro de Google Cloud, tenemos la información adicional, el ID cliente. En este caso, el ID cliente lo tenemos también en Element Kits. Esto está aquí, ahí está el ID cliente y también el client secret. Una vez que hemos tenido los credenciales, nosotros vamos a ir a biblioteca. Ahora lo que vamos a hacer dentro de la biblioteca de API es habilitar la API de Google Sheet. Para eso nosotros vamos a poner en el search Google Sheet y tenemos Google Sheet. Seleccionamos e inicialmente les va a aparecer para habilitar. Como nosotros ya lo hemos habilitado, nos aparece como administrar. Pero inicialmente ustedes van a tener que habilitarlo. Ahora lo que vamos a hacer es verificar con las credenciales de la aplicación. Como nosotros lo verificamos, nos vamos a Element Kits aquí y vamos a poder generar nuevo access. Te va a abrir una nueva ventana para que autorices el Google Workspace, acepte esa integración de Element Kits, ya del formulario de Elementor y Google Cloud. Entonces, chicos, aquí recuerden también que en el editor de formulario el nombre tiene que ser el mismo que el nombre del proyecto que hemos creado en Google Cloud. Una vez que está así y que también hayan generado, recuerden aquí el acceso al token, ponemos actualizar. Actualizamos y ahora ponemos vista previa. Ya en vista previa nosotros vamos a hacer una prueba final. Vamos a poner Mario, email, vamos a poner tester y el mensaje tester 2 porque ya habíamos hecho un tester 1. Enviamos y ahí está, your submission
Transaction was successful. Su envío fue exitoso. Vamos a revisarlo, vamos a validarlo dentro de Drive. Ahí está, Drive, actualizamos. Entonces actualizamos, abrimos aquí y ahí está, Tester 2. Entonces cada vez que el usuario ingrese en el formulario, no estás en su página web, ya vamos a tener otro vídeo para integrarlos dentro de la página web. Cuando selecciona Send, entonces nosotros siempre cuando selecciona Send, ¿no? Sus datos, nuestra base de datos se va a ir almacenando. Listo, entonces amigos de Maricore.